y cada uno de nosotros. Y la razón que es importante es porque es malo. Sabemos, hermanos, que hay hábitos, ¿verdad? Hay hábitos que se forman y eso es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Hay hábitos buenos, hay hábitos malos, pero los que nos queremos concentrar son esos malos hábitos que muchas de las veces pueden existir dentro de la persona, dentro del ser humano. Colosenses capítulo 3, versículo 5 nos dice y nos exhorta que se quite todo lo terrenal que está en nosotros. Hermanos, cuando vemos la definición de qué es un hábito, vemos que un hábito es del latín habitum, que quiere decir una costumbre. Es decir, los diccionarios bíblicos y aún la Real Academia Española han dicho que un hábito es una forma de conducta adquirida por la repetición de los mismos actos. Es decir, algo se me hace un hábito cuando yo lo practico, cuando yo lo tengo en mi vida constantemente. Es una conducta adquirida. Es decir, no tiene que ser así, pero porque lo he repetido una y otra vez y lo sigo repitiendo, se forma una conducta y es en sí, mis actos me llevan a eso. La Real Academia Española nos dice que un hábito es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes. Es decir, si yo sigo haciendo una cosa, no la corrijo, se me hace un hábito. Hermanos, amigos, cuando vemos esto a la luz de las Escrituras, vemos que cualquier cosa se puede ser un hábito. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Si usted tiene hábitos buenos, qué bien, siga haciendo esas repeticiones, siga haciendo los mismos actos que lo lleven a que tenga esos hábitos buenos. Hábitos buenos, leer la Escritura, aprender más de la palabra de Dios, tener una asistencia cuando hay horario de reunión con el propósito de edificarnos, de aprender, de saber más de las cosas de Dios. Pero también, hermanos, amigos, hay hábitos malos. Y esos son los que Dios no quiere. Esos son los que tenemos que quitar de nuestras vidas con el único propósito de que podamos ser hallados justos delante de la presencia de Dios. Hermanos, la verdad es que para esos malos hábitos, es decir, el pecado, no hay excusa. La palabra de Dios nos dice y nos exhorta a que cada uno de nosotros debe mantenerse lejos del pecado y cuando ya es alguien que ha obedecido la palabra de Dios, no debe en sí tener pecado dentro de nosotros. Si vamos allá a Juan, por favor, y me acompañan, allá al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 11, encontramos un versículo donde Cristo ayudó a una persona que en sí estaba en una situación pecaminosa. Es decir, ella se encontraba cometiendo actos en contra de la voluntad de Dios. Cristo le perdona esos pecados, ese pecado que ella estaba cometiendo, pero a la misma vez Cristo le dice una cosa muy importante. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, y no peques más. Hermanos, cuando la palabra de Dios nos dice, no peques más, no estaba diciendo que a lo mejor no iba a tener quizá una falla en otra característica de su vida. Es decir, a lo mejor iba a fallar de otra forma. Pero lo que nos queremos enfocar, hermanos, en esta tarde son esos pecados habituales. Esos pecados que constantemente estamos cayendo. Porque cuando caemos simplemente en esos pecados y no son diferentes, simplemente que por los últimos 10, 15 años he sido batallando con el mismo pecado, en sí es un pecado habitual. Es algo que mi conducta, que mis acciones han sido las mismas, no he hecho ningún cambio, por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Sigo cayendo en el mismo pecado. Hermanos, delante de Dios no hay excusa para seguir en el mismo pecado. Tenemos que cambiar nuestras acciones, nuestros actos, con el propósito de quitar ese pecado de nuestras vidas.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Si me acompañan allí a Primera de Juan, capítulo 2. Dice, 1 Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hermanos, vemos aquí que que Juan nos dice que estas palabras escritas en toda la Escritura es con un simple propósito. Dice, os escribo, dice, para que no pequéis. Hermanos, no hay excusa para que sigamos cometiendo el mismo error una vez, otra vez y constantemente. Tenemos que tener, hermanos, algo muy claro. Dios no acepta una excusa para mantener nuestros malos hábitos. Por lo tanto, hermanos, amigos, si usted tiene un mal hábito, déjeme decirle que lo tiene que cambiar. Porque Dios, porque Cristo quiere que usted no tenga esos malos hábitos, sino que todos sus actos, todas sus acciones sean buenos hábitos que lo lleven a la vida eterna. Hermanos, el hábito de pecar es algo que se forma. Vayamos allí a Efesios, por favor. Efesios, capítulo 4, versículo 22. Efesios, capítulo 4, versículo 22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hermanos, amigos, nos dice que nuestra pasada manera de vivir, es decir, todo lo malo que tenemos, todos esos malos hábitos, son porque a través de nuestra niñez, a través de nuestra vida, estando fuera de las cosas de Dios, fuimos creando hábitos que nos llevaron a hacerlos difícil, que hoy en día los conocemos como pecado. Cuando el hombre está lejos de Dios, no sabe en sí discernir qué es bueno, qué es malo. Puede ser que por su conciencia diga, no, pues es que yo no peco, yo no hago nada malo en contra de Dios. Más adelante veremos que nuestra conciencia no es lo demasiado justo para hacer bien las cosas de Dios. Por eso se necesita la palabra de Dios y se necesita que Dios reforme nuestra mente, reforme mi corazón, para que entonces pueda hacer las cosas de Dios exactamente como Él las quiere. Hermanos, cuando nosotros no hemos dejado ese viejo hombre, todavía tenemos esos malos hábitos y por eso constantemente estamos cayendo. Hermanos, el hábito de pecar no se puede superar a menos que se admita que es algo malo. Es decir, yo no puedo saber si estoy mal sin que la palabra de Dios me corrija y me diga en qué estoy mal. Allí en Hechos, capítulo 8, versículos 18 al 24, vemos la exhortación que le hicieron los apóstoles a Simón, el mago, que quería en sí comprar el don del Espíritu Santo. Él quería tener algo de ganancia, quería en sí agarrar algo bueno. Pero vemos, hermanos, que dice el hábito de pecar no se puede superar al menos que se admita que hay algo malo. Es decir, los apóstoles tuvieron que decirle, ¿sabes qué? Estás mal, ¿por qué? Porque tú estás buscando en sí agarrar algo que no es para ti. Ellos querían en sí, él quería en sí enriquecerse por algo que vio que los apóstoles podían hacer. Hermanos, ellos le señalaron, le dijeron, estás mal, no puedes tenerlo, y hasta que él admitió eso, pues vemos, ¿verdad?, que en sí pudo haber sido que a lo mejor sí se arrepintió y a lo mejor, ¿verdad?, pudo estar bien delante de los ojos de Dios. Pero hermanos, el hábito de pecar, tenemos que tener esto en cuenta. No lo puedo cambiar, no puedo cambiar mis malos hábitos, al menos que a través de la luz de las Escrituras, yo y ustedes veamos los errores y cambiemos esas acciones para hacer bien las cosas de Dios. Hermanos, amigos, el pecado ocasional es fácil de detectar. Es decir, si me acompañan allá a 2 Corintios
Si me acompañan a 2 Corintios, capítulo 5, versículos 17, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, cuando yo he sido transformado y estoy viviendo, mis actos, mis decisiones son justas, son buenas delante de Dios. Cuando algo malo haga, cuando algo no esté de acuerdo a la voluntad de Dios, es fácil que lo voy a poder detectar, porque no es un hábito que constantemente estoy luchando contra él, porque no es algo malo que no he cambiado. Pero, hermanos, el pecado habitual es difícil de detectar y de reconocer. Y la razón, hermanos, que es difícil de detectar y de reconocer es porque muchas de las veces están pegados a mí, recordando la lección de nuestro hermano Jack, ¿verdad? Cuando nos decía de Pedro, por qué él cayó. Vemos que él cayó, ¿por qué? Porque siempre sus acciones eran pronto, con prontitud, con rapidez, sin pensar, ¿verdad?, exactamente que era futuro. Eso lo llevó a que cometiera todos esos errores. Hermanos, nuestros pecados habituales están ligados de la misma manera. Son actos, son cosas que estamos cometiendo constantemente, que es difícil detectar, es difícil decir, bueno, sí estoy equivocado, estoy mal delante de los ojos de Dios, por lo tanto necesito la Escritura para que me diga qué es bueno y qué es malo. Hermanos, nos podemos referir a un pecado habitual que particularmente nos es difícil vencer como un pecado, como decíamos, habitual. Estos pecados que nos asedian a menudo son constantes. Es decir, estos hábitos que hemos formado se desarrollan durante nuestras vidas de inconversos y requieren más gracia y disciplina para poder en sí vencerlos. Muchas de las veces, si usted pone a pensar esos pecados que constantemente usted está batallando con ellos, refiérase para atrás y mire qué hábitos, qué actos, qué decisiones lo llevaban a estar en pecado. Y hoy que ya conoce las cosas de Dios, usted se pone a pensar, ¿he cambiado algo para en sí no caer en el mismo problema? ¿He cambiado yo algo en mi persona para en sí no caer en el mismo error? Hermanos, usted y yo somos los que tenemos, ¿verdad?, esas decisiones. Ahora nos preguntamos, bueno, hermano, ¿qué es un pecado habitual? Bueno, todos conocemos, ¿verdad?, en sí el enojarnos. Cuando nos enojamos, ¿qué pasa? Muchas veces perdemos el control. No hemos aprendido a controlar nuestras emociones. Si usted busca en línea y busca la palabra enojo, usted va a encontrar miles de cosas por las cuales las personas se enojan. Usualmente el enojo, cuando usted mira los estudios y todo lo que han hecho en cuanto al enojo, el enojo es la actitud que sale al último. Imagínense un iceberg, ¿verdad? Un iceberg. Debajo del agua está todo lo que lo llevó al enojo. Es decir, a lo mejor usted está dolido, a lo mejor alguien lo lastimó, a lo mejor alguien lo humilló. Todas estas cosas lo llevaron a lo de arriba, que usted demostrara el enojo. Hermanos, muchas de las veces no nos damos cuenta, ¿verdad?, que tenemos un problema con el enojo. La palabra de Dios, ¿verdad?, nos dice que sí podemos enojarnos, ¿verdad?, podemos airarnos, pero no llegar a pecar. Muchas de las veces lo que ocurre es que nos enojamos, perdemos el control y lo más probable que ocurre es que ofendamos, que hagamos algo mal en contra de alguien más. Hermanos, las murmuraciones, el chisme, es algo que muchas veces se batalla aún dentro de los cristianos. ¿Y por qué ocurre esto? Bueno, desde chicos, ¿no ocurre esto entre los niños? Usted ve a sus hijos y qué es lo que le dicen, hey, ven, déjate digo algo, ¿va? Y le hacen así, ¿va?, en el oído. Hermanos, desde chicos es un hábito, son acciones que hemos hecho desde pequeños, que ya cuando estamos grandes no lo vemos como mal.
Pero ya cuando estamos en las cosas de Dios, ¿verdad?, que estamos en lo espiritual, nos damos cuenta que no debemos, ¿verdad?, en sí de andar en chismes, de hablar mal, ¿verdad?, de detrás o delante de otras personas, de otros hermanos. Hermanos, acciones, conductas antes, ¿verdad?, que conociéramos las cosas de Dios que nos llevan a los errores de hoy. Hermanos, la mentira, muchas de las veces la justificamos. Decimos mentiras blancas, ¿verdad?, no son tan malas. White lies. ¿Cuántas de las veces nuestros niños, nuestros jóvenes las dicen? Oh, no es cierto, es una mentira. Hermanos, a través del tiempo, ya cuando son adultos, esa mentira que en un momento fue blanca, ahora es negra, porque ahora ocultamos la verdad. En vez de hablar entre los hermanos, ¿verdad?, ¿qué es lo que ocurre? Ahora digo una mentira. Todo por un hábito que empecé desde que era chico. Por último, hermanos, tenemos una serie allí de cosas: la envidia, el orgullo, la glotonería, la avaricia, la lujuria, en sí la pereza, y al último tenemos ahí el wrath, que es la ira, ¿verdad?, como mencionábamos. Hermanos, si nos ponemos a pensar, todas estas cosas son acciones que hicimos antes. Quizá antes, ¿verdad?, de venir a Dios teníamos estas acciones, hacíamos cosas que nos llevaban a cometer estos actos. Pero como leemos, hermanos, en 2 Corintios 5:17, nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, mis acciones, las cosas que estoy haciendo hoy en día, tienen que ser diferentes. Si usted y yo queremos cambiar esos malos hábitos, tenemos que cambiar esas acciones que nos llevan a caer en el mismo pecado. Hermanos, la corrupción del tiempo de Noé, ¿a qué se debió? ¿Cómo sucedió? Muchas veces decimos, bueno, ¿qué es lo que pasó? Si Dios creó todo bueno, y lo leemos allí en Génesis 1:26 al 27, ¿cómo es que algo bueno se corrompió? Bueno, ahí en Génesis 6:7 vemos que Dios decidió en sí terminar el mundo, acabarlo. ¿Por qué? Porque Dios tenía una razón. El hombre simplemente quería hacer lo malo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Dios le dice a Noé que quiero que hagas esta arca de este tamaño, lo que sea. Hermanos, ¿cuánto tiempo duró Noé en construirla? ¿No fue bastante tiempo? ¿Y qué era el propósito de que se tardó quizá Noé en hacer la arca tanto tiempo? El único propósito fue de que la gente se arrepintiera, que quizá comprendiera, que quizá viera cómo Dios estaba hablando a través de Noé. Pero ¿qué es lo que el hombre hizo? Simplemente lo ignoró, dijo, no creo que sea algo importante. Se burlaban de Noé, le decían, estás loco, tú no sabes realmente qué estás haciendo. Pero cuando vino el día, ¿qué es lo que pasó? Lamentablemente, murieron. Hermanos, vemos que estos hábitos pecaminosos del ser humano lo llevaron a corromperse tanto que aún sus mentes no entendían, en sí lo que Dios quería hablarles. Los pensamientos conducen a acciones. Los pensamientos de ellos era todo mal. Todo lo que tenían en su mente era simplemente hacer lo malo. Por lo tanto, ¿qué eran sus acciones? Malas. Hermanos, ¿qué está en nuestras mentes? ¿Está lo bueno? ¿Está hacer buenas obras? ¿Está hacer lo justo delante de Dios? Si eso está en nuestras mentes, esas van a ser nuestras acciones. Pero si nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra forma de vivir, nuestras decisiones son malas, nuestras acciones van a ser malas. Hermanos, el pecado habitual insensibiliza la conciencia, es decir, cambia o corrompe nuestra mentalidad. No nos deja ver qué es exactamente lo bueno delante de los ojos de Dios. La conciencia es aquel proceso de pensamiento que distingue lo que se considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, y así impulsando a hacer lo primero y evitar lo último. Pero el problema, hermanos, es de que como seres humanos siempre nos dejamos llevar por nuestra conciencia.
Pero la conciencia, hermanos, no nos sirve para determinar lo bueno y lo malo. Es decir, por mi propia conciencia no puedo decir estoy haciendo bien las cosas de Dios. Vayamos allá a Jueces, por favor. Allí en Jueces, capítulo 17, versículo 6. Jueces, capítulo 17, versículo 6. Dice, en aquellos días no había rey en Israel. Es decir, no había nadie que en sí diera dirección, que les diera el consejo o que alguien pidiera el consejo de aquellos sacerdotes para que pudieran, o de los profetas, para que pudieran hacer bien las cosas de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasaba? Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, nuestra conciencia no es lo que determina lo bueno y lo malo, porque nuestra conciencia está basada en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Si mi conciencia me dice que a lo mejor estoy haciendo algo bueno, pues voy a creer que está bueno, aunque esté mal. Es como hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué se hacen las guerras? Porque alguien piensa que a lo mejor está haciendo algo bueno, cuando en realidad está haciendo algo malo. Se están dejando llevar por su conciencia. La conciencia no nos ayuda a determinar qué es bueno y qué es malo. Lo que sí nos ayuda, hermanos, a en sí corregir lo deficiente es la palabra de Dios. La conciencia se puede configurar como nosotros movemos un reloj. Es decir, la palabra nos ayuda a en sí saber qué es bueno y qué es malo. Si me acompañan allá a leer, por favor, en Salmos capítulo 19, versículos 7 al 10. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 10. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Dice versículo 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Hermanos, como vemos aquí, las palabras de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios es lo que convierte, lo que cambia lo que hay en nuestras mentes, para que en sí podamos estar bien delante de los ojos de Dios. Hermanos, como conclusión, para terminar, para vencer el poder del pecado, esos malos hábitos que tenemos que romper los hábitos pecaminosos que han condicionado nuestra conciencia. Es decir, a la luz de las Escrituras, constantemente tengo que estar viendo qué son mis acciones y qué son las acciones que Dios quiere. Si yo quiero tener buenos hábitos, pienso, estudio, trato de hacer buenas cosas. Si tengo malos hábitos o quiero malos hábitos, pues lamentablemente, no busco las cosas de Dios y continúo, en mi misma conciencia, que como vemos se cauteriza y me lleva, a las cosas malas. La única forma que puedo yo cambiar lo que tengo dentro de mi mente y dentro de mi corazón es a través de la educación espiritual. Si me acompañan allá Salmos, por favor, Salmos 119:11. Salmos 119:11. Dice Salmo 119:11, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La única forma que yo puedo saber es educándome espiritualmente, sabiendo qué es bueno y qué es malo. ¿Y cómo lo hago? Bueno, guardando lo que Dios nos dice para no pecar en contra de Él. Hermanos, a través de la propia corrección. Ahí mismo en el Salmo 119, ahora en el versículo 67, dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. Versículo 71, bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Versículo 75, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos, y que conforme a tu fidelidad
me afligiste. Hermanos, muchas de las veces Dios nos habla de diferentes maneras, con el único propósito que nosotros corrijamos nuestras deficiencias, que corrijamos eso malo y cambiemos actitudes, tengamos actitudes, buenos hábitos para con Dios. Hermanos, por último, necesitamos un autoexamen. Es decir, constantemente tenemos que estar buscando qué es bueno y qué es malo, haciendo un autoexamen de nuestras vidas para así corregir lo deficiente y poder hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Si me acompañan allí ya para terminar, hermanos, en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 15, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Dice aquí, con diligencia, con prontitud, con solicitud, dice, viendo cómo andéis. Hermanos, amigos, ¿cómo anda usted delante de los ojos de Dios? Y para terminar, hermanos, segunda carta a los Corintios, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Hermanos, la única forma que yo puedo saber qué es bueno es examinándome a mí mismo. ¿Pero con qué? Viendo si Jesucristo está en mi vida. ¿Tengo yo lo necesario? ¿Tengo esos buenos hábitos? ¿O tengo malos hábitos? ¿Cómo sé? Bueno, haciendo un autoexamen a la luz de las Escrituras. ¿Qué decisiones, qué actitudes, qué hago para con Dios o qué no hago, ¿verdad?, en mis decisiones para Dios? Hermanos, como decimos, sabemos el plan de salvación: oír la palabra de Dios, creer en Cristo, arrepentirnos, confesar, ¿verdad?, a Cristo, confesar nuestra fe en Él, bautizarnos para el perdón de pecados y en sí perseverar en la fe. Eso es, ¿verdad?, lo que se necesita para alguien que no sabe, ¿verdad?, o que no ha obedecido las cosas de Dios. Es lo único que necesita. Pero si ya ha obedecido y ha caído y está lejos, bueno, necesita ponerse bien con Dios. ¿Y cómo lo hace? Bueno, simplemente arrepintiéndose de lo que ha hecho y rogar, ¿verdad?, nuevamente el perdón por sus pecados. Hermanos, esto ha sido la lección de esta tarde. Vemos, hermanos, la necesidad de siempre tener buenos hábitos. Hemos visto en esta tarde qué me lleva a tener malos hábitos. Hermanos, no hay por ninguna razón por la cual usted y yo tengamos que estar cayendo en el mismo error. Si cambiamos nuestras acciones que estaban quizá instiladas en nuestra mente, que las aprendí desde chico, bueno, ahora que soy una nueva criatura en Cristo, tengo que cambiar esas acciones para que mis malos hábitos se quiten y tenga buenos hábitos delante de Dios. Hermanos, les doy gracias por su atención. Vamos a ponernos de pie para entonar el himno de invitación que nuestro hermano ha preparado.